porque no era atractiva ni tenía encanto. Su esposo de tantos años terminó enamorándose de una joven de la oficina. Tras despedirse de un matrimonio roto, ella decidió irse a otro lugar para despejarse. Pero apenas puso su equipaje en el coche, su exmarido apareció de repente en auto. «¿Puedes llevar a tu hija al concierto?» Resulta que surgió una urgencia en la empresa, y esperaba que Ann pudiera reemplazarlo, acompañando a su hija al concierto. Ann no quería alterar sus planes, pero ante las súplicas de su hija, al final decidió ceder. Está bien, pero nunca imaginó Ann que esa decisión aparentemente común cambiaría por completo el resto de su vida. Apenas llegó al concierto, su hija, emocionada con su amiga, desapareció entre la multitud bulliciosa, dejando a Ann sola en el lugar. Quizás porque el bullicio no coincidía con su ánimo, o quizá porque realmente no le interesaba nada de eso. Ann encontró una sala de descanso, y pensó esperar allí el regreso de su hija. Pero apenas se sentó, la mujer a su lado le habló de repente. «Tú también estás fascinada por la luna». Y la luna de la que hablaba la mujer era justo la popular banda juvenil del momento. Fanáticos de todo el país llegaban para verlos, solo para presenciar su actuación en vivo. Y el propósito de su hija era justamente ese. Pero Ann en persona no tenía ningún interés en seguir a celebridades, así que aprovechando la excusa del baño, salió afuera a tomar aire. Pero justo en ese momento, una dama bajó elegantemente de un remolque al frente, y Ann de manera natural lo confundió con un baño portátil, sin saber en absoluto que al subir a ese remolque, las ruedas de su destino comenzaban a girar silenciosamente. Ann tocó con cuidado la puerta del baño, pero quien abrió fue un joven de rostro encantador. Y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el corazón del muchacho pareció saltarse un latido. Nunca había visto a una mujer tan hermosa. «¿Puedo entrar? ¿O tú quieres usar el baño?» Sí, al principio pensó que él era solo otro pasajero de paso. Pero cuando Ann terminó de usarlo, y volvió a abrir la puerta, el joven aún la esperaba allí. Aquella escena hizo que Ann pensara: ¿acaso eres un pervertido? ¿Te gusta escuchar a otros en el baño? No, yo no. No deberías simplemente. En realidad este es mi remolque. Este es tu remolque. Sí, en una hora tocaremos en el escenario principal. Eres de Agosto Luna. Sí. Al darse cuenta de que había invadido un espacio privado, Ann sintió una gran vergüenza, y deseó huir de inmediato. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, Belle de repente la llamó, pensando que era su fan. Quiso invitar a Ann a tomar una copa. Ante tanta insistencia, Ann no tuvo más opción que quedarse. Pero solo para aclarar, que en realidad no era su fan, sino que venía acompañando a su hija. El padre de mi hija le compró las entradas del concierto. En realidad era él quien debía acompañarla, pero canceló a último momento y terminé viniendo yo. O sea que él es solo su padre, no tu esposo. O solía ser mi esposo, pero ahora es solo el padre de mi hija. Al saber que seguía soltera, el rostro de Belle no pudo ocultar su alegría. Pero justo en ese instante, apareció un miembro del staff de forma inoportuna. Era porque la reunión con fans estaba por comenzar. Belle debía prepararse con anticipación. Pero antes de que Ann se fuera, Belle comenzó a cambiarse de ropa frente a ella. Ann se sonrojó al instante. Avergonzada se giró. Pero aquel rostro juvenil y lleno de energía, y aquella figura fuerte y erguida, hicieron que Ann no pudiera evitar mirar de reojo. Y aprovechando que el personal entró de nuevo para hablar con Belle sobre la presentación, Ann se escabulló en silencio. Pero nunca imaginó que aquel ídolo casi 20 años menor que ella marcaría su vida con un capítulo tan intenso. Al poco rato, la reunión con fans comenzó como estaba previsto, y cuando apareció la banda Luna, la multitud estalló en gritos de emoción. Los chillidos se sucedían sin parar. Ann jamás pensó que esa banda juvenil eran tan increíblemente populares, y en el escenario bastó una sola mirada de Belle para notar a Ann entre la multitud, y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el corazón de Ann sintió un inexplicable estremecimiento. Con el anochecer avanzando, el concierto comenzó puntualmente. El ambiente era vibrante. Belle y sus compañeros en el centro del escenario cantaban con pasión. Su enérgica actuación y su asombrosa voz encendieron al público. Los espectadores no pudieron evitar gritar y aplaudir. Incluso Ann, que nunca fue fanática, comenzó sin querer a moverse al ritmo de la música. Pero para sorpresa de Ann, cuando el concierto estaba por terminar, Belle le tenía un regalo inesperado. Esta noche conocí a alguien y obtuve algo de inspiración. No pensaba cantar esta canción, pero se llama Un poco más cerca. Por lo que acabas de hacerme sentir. Sé que eres un poco mayor que yo, pero cariño, apoya tu cabeza en mi hombro. Antes de que llegue el frío, quiero estar un poco más cerca de ti, chica. La voz de Belle era como un rayo de luz que entraba en su corazón cerrado.
hasta la tristeza del divorcio. Parecía desvanecerse, y en ese momento, por fin comprendió, que incluso en los momentos más oscuros de la vida, mientras uno conserve la esperanza y una actitud positiva, la vida aún nos traerá sorpresas inesperadas. Pero como madre soltera, ella era muy consciente de su situación, y que con una estrella no había posibilidad alguna. Así que tras terminar el concierto, Anne regresó a su galería. Decidió despedirse del pasado, y comenzar una nueva vida. Y durante ese tiempo, nunca le faltaron pretendientes, quizás porque a sus más de 40 años, ya no se atrevía a ilusionarse fácilmente. O tal vez porque el destino aún no llegaba. Todas las demostraciones de interés fueron rechazadas una a una por Anne. Hasta que un día, de manera increíble, Belle apareció nuevamente ante ella. «Hola». Dijo que su propósito allí era solo comprar algunas obras de arte. Y Anne creyó en sus palabras. No solo lo llevó a recorrer todas las piezas, sino que además le explicó la historia detrás de cada una. Hasta que Belle comentó con indiferencia: «Genial, me las voy a llevar todas». Anne se quedó helada. Pensó que la actitud de Belle era una falta de respeto hacia su arte. Se acercó molesta. Esas piezas trabajadas con sus propias manos, y empapadas de su esfuerzo, en sus ojos, se habían convertido en simples mercancías en lote. Esa actitud de falta de respeto era como comprar manzanas en la calle. Pero Belle aseguró con sinceridad que realmente le gustaban esas obras, y que incluso comprándolas todas, no sería suficiente, porque tenía un apartamento enorme, que necesitaba muchas piezas para decorar. Y al sentir la sinceridad en su mirada, Anne finalmente eligió creerle, y aceptó llevarlo al almacén de arte de su amiga para seguir eligiendo. Pero afuera ya estaban llenos de fans y medios, sí que tuvo que encogerse en el coche para evitar la atención. Poco después, llegaron sin problemas al almacén de la amiga, donde había innumerables piezas, que deslumbraban la vista, pero la favorita de Anne era un cuadro frente a ella. ¿Cómo se llama? Descúbreme. ¿Qué sientes cuando lo miras? Emociones encontradas, y las palabras de Anne fueron grabadas en silencio en el corazón de Belle. En ese rincón tranquilo, además de escoger decoraciones, hablaron de arte y de la vida, e incluso sin darse cuenta, compartieron sus experiencias y sus propios sueños. Pero cuanto más profunda la charla, más difícil era para Belle contener sus sentimientos. Finalmente no pudo resistir, y reveló su verdadero propósito. La mayoría de la gente cree que ella me conoce. «Hagéis Belle, pero ese no soy yo. Pero parece que a ti no te importa quién soy. Creo que eres muy inteligente y además, también eres muy atractiva o algo así». «Atractiva, o algo así. Creo que ahora mismo estoy aquí solo para conocerte mejor». Quizás la confesión más conmovedora no sea un discurso adornado, sino el valor de mostrarse tal cual, y la sinceridad que nace del corazón. Al salir del almacén, Anne empezó a ver a este chico con una mirada diferente. No pudieron evitar sonreírse mutuamente. Resulta que aquella canción en el festival no había sido un malentendido. Pero justo cuando estaban por ir a un restaurante a cenar, unos fans atentos de pronto reconocieron a Belle dentro del coche. Así que para evitar el bullicio, Anne propuso que podían cenar en su casa. Apenas entraron en la casa de Anne, Belle quedó cautivado por la decoración. Sintió nuevamente el calor de un hogar, pues cuando era niño, su madre se había divorciado y vuelto a casar, y su padre antes de que cumpliera 16 años. Jamás pasó un solo día con él. De modo que ahora, recuperar aquel calor familiar era muy difícil. Al escuchar esto, Anne sintió compasión, y poco a poco bajó la guardia. Así que cuando Belle volvió a preguntar por su matrimonio, ella finalmente contó aquel pasado doloroso. Anne y su exmarido se conocieron en una fiesta. Se enamoraron mutuamente, se gustaban, y pronto entraron juntos al matrimonio. Y rápidamente pasaron al altar. Pero después del matrimonio su exmarido hizo que su carrera prosperara enormemente. Anne también cumplió su sueño de abrir una galería de arte. Pero justo cuando la vida iba en buen camino, su exmarido se involucró con una joven secretaria de la empresa. Casi todos los amigos lo sabían, menos Anne, que permaneció en la ignorancia durante un año entero. Y lo más triste, es que incluso pensó en perdonarlo. Pero la respuesta que recibió fue que él la amaba a ella. En ese momento, los ojos de Belle se llenaron de lágrimas. Parecía sentir también la fragilidad de Anne. Quizás no todos seamos como Daniel, el exmarido. Voy a pensar bien en tus palabras, Belle. Se miraron fijamente, como dos almas solitarias, que al fin hallaban redención mutua. Pero cuando el ambiente se volvía más íntimo, el timbre del teléfono rompió de pronto la atmósfera de ternura. Aprovechando la ausencia de Anne, Belle se acercó lentamente al piano, y en cuanto sus dedos tocaron las teclas, una melodía suave llenó la habitación.
Cada nota parecía declarar todo su amor contenido. Y cuando Anne fue atraída por aquella música, y quiso acercarse para escucharla en silencio, Belle ya no pudo seguir tocando. Mirando el hermoso rostro de Anne, no pudo evitar posar su mano suavemente sobre la de ella, y las cuerdas dormidas del corazón de Anne, en ese instante, fueron tocadas de nuevo por aquel chico, y sin pensarlo lo besó. Pero al segundo siguiente, de repente despertó de aquel desliz. Soy demasiado mayor para ti, N. No. Podría ser tu madre, P, pero no lo eres. Mi edad es suficiente para ser tu madre, N. No lo eres. Quizás el corazón se mueve sin control, pero la realidad es un muro invisible. La diferencia entre ellos, al final hizo que Anne retrocediera. Un matrimonio fallido, y una gran diferencia de edad, la hicieron temer aceptar un nuevo amor, así que esperaba que su relación terminara ahí, pero subestimó los sentimientos de Belle hacia ella. Al despedirse, Belle discretamente dejó su reloj sobre la mesa de Anne, y luego se despidió como si nada y se fue. Pero al verlo marchar, el corazón de Anne se llenó de una extraña tristeza y añoranza. Pero en ese momento, la figura de su hija apareció de repente. Para evitar que lo notara, se apresuró a recomponerse, pero la perspicaz hija, aún así notó que algo no estaba bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás drogada o algo? No. La hija no preguntó más, y el corazón inquieto de Anne por fin se tranquilizó, pero al girarse, vio accidentalmente el reloj que Belle había dejado. Poco después, llegó por fin el esperado campamento de verano de su hija. Desde que dejó a su hija en el campamento, la enorme casa, solo quedó Anne completamente sola en la enorme casa. No sabía si era obra del destino, o pura coincidencia. Esa noche, Anne recibió de repente un mensaje. Al principio pensó que era un error de otra persona, pero al mirarlo bien comprendió que era de Belle Cash. Cada palabra reflejaba cuánto extrañaba a Anne, y el deseo urgente de volver a verla. Al dejar el teléfono, el corazón de Anne volvió a estremecerse. No pudo evitar mirar vídeos antiguos de Belle, y mientras veía, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y volvió a tomar el reloj que Belle había dejado.